Entonces se requiere el cambio de esta ley para que se disponga que se debe aumentar este porcentaje de inversión para la atención a las personas de discapacidad. Por eso estamos en la comunicación con Martín Hunda, representante del Programa de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, señor Martín Hunda? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Este espacio que se nos brinda, en primer lugar, para poder hablar de estos temas de interés social. ¿Cuál es la información, la conclusión que puede manejar Defensoría del Pueblo respecto al tema de ser una sociedad inclusiva en nuestro país, que respete y que dé el mismo valor a las personas con discapacidad frente a otras? Bien, en primer lugar, en esta oportunidad, al conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, debemos hablar sobre los hallazgos de la Defensoría del Pueblo en su labor de protección y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, labor que está complementada en su designación como mecanismo independiente de protección, promoción y supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para poder entender, ¿no?, en primer lugar, debemos brindar datos estadísticos, ¿no?, de la magnitud de este tema. De acuerdo con el último censo del año 2017, el 10.3% de la población actual tiene algún tipo de discapacidad, es decir, 1 de cada 10 peruanos tiene algún tipo de discapacidad. Conociendo estas cifras, es preocupante que en un contexto actual, donde prima, como usted menciona, la inclusión y el reconocimiento de todas las personas de ser tratados en igualdad de condiciones, que se detecte por parte de la Defensoría del Pueblo la permanencia de actos y prácticas discriminatorias contra las personas con discapacidad. A ver, señor Hunda, en este año 2022, ¿cuánto se ha avanzado en cuanto a leyes, en cuanto a inclusión, no solamente por parte del Congreso, sino también por parte de los municipios, gobiernos regionales, haciendo que el Perú sea un país más inclusivo, pero también que esté adaptado para ellos? Transporte público, por ejemplo, no hay autos para personas con silla de ruedas, metropolitano, tren eléctrico, etcétera. No están adaptadas las ciudades, las orbes para personas con discapacidad. Correcto. Estos actos de discriminación se dan tanto en un entorno social, como lo ha mencionado, en el ámbito del transporte, educación, salud. Incluso, con mayor preocupación debemos mencionar que se ha detectado que estos actos se dan al momento de proveer servicios públicos, es decir, practicados por las autoridades, incluso servidores públicos, que a veces por desconocimiento, falta de preparación, incluso por propias concepciones personales, realizan estos actos. Esta situación genera desigualdad, vulneración de derechos en la salud y en todos los otros aspectos. Asimismo, debemos advertir que es importante el compromiso de las recientes electas autoridades, tanto regionales y locales, con este grupo de personas que están dentro de los grupos vulnerables, ¿no? Y los instamos a los presidentes regionales y alcaldes electos el cumplimiento de la asignación del 1% del presupuesto en beneficio de las personas con discapacidad, un 0.5% para destinarlos en proyectos de accesibilidad urbanística y arquitectónica, como la construcción de veredas accesibles, parques, vías públicas, señalizaciones, y también la asignación del otro 0.5% para el funcionamiento de las oficinas de atención de discapacidad que funcionan tanto en municipalidades provinciales como en gobiernos regionales. Sin embargo, cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando de un bosque, de una situación general. Si nos queremos centrar en discapacidades específicas, ¿cuáles son las personas o las discapacidades que padecen las personas que son más vulneradas en sus derechos de manera constante en la sociedad? Bueno, no podemos hablar de un tipo de discapacidad específica más vulnerada, podemos hablar de en generalidades, ¿no? Tipo de discapacidad física, sensorial, cuando existen personas que tienen discapacidad visual, auditiva, o también discapacidad intelectual, las personas con síndrome de Down, o autismo, ¿no? Incluso discapacidad psicosocial. Así es. Ahora, en el Congreso de la República tengo entendido que hay un parlamentario con discapacidad. Por ende, debería ser la voz de las personas con discapacidad. Jorge Morante. ¿Cuánto se ha avanzado? Porque es el Congreso el que legisla. Sé que el Poder Ejecutivo también tiene parte de responsabilidad, pero es el Congreso el que representa a la población y el que debería estar levantando esta bandera. Correcto, podríamos hablar de pronto por sectores. En principio, en cuanto a la educación, ¿no? Se tiene registrado que a la fecha existen 81.848, por decir, estudiantes con discapacidad que están matriculados en alguna modalidad del sistema educativo, ¿no?
por decir, en la educación básica se han identificado en diferentes supervisiones que niños, niñas y adolescentes con discapacidad se enfrentan barreras para acceder a este derecho, ¿no? Porque las instituciones educativas presentan infraestructura inaccesible, falta de rampas y accesos en los colegios, servicios higiénicos no son adecuados, incluso salones o ambientes como una sala de cómputo, biblioteca que no se encuentran, o se encuentran, perdón, en pisos elevados y no permiten el acceso para estudiantes, por decir, con silla de ruedas. Todos estos ¿no? rubros también deben ser supervisados pues por los congresistas, ¿no? Por el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo. Sin embargo, se advierte que existe esta falta incluso de materiales, falta de personal o docente debidamente calificado. En estos casos, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha procedido a recomendar y exhortar a las autoridades del Ministerio de Educación e instituciones educativas a trabajar conjuntamente para poder superar estas brechas. Claro, pero esa brecha no se van a superar si no existe la inversión pública y la capacidad de sensibilización respectiva al resto de la sociedad. ¿Ustedes han podido hacer una especie de seguimiento de cómo va la inversión en ese sentido? Nos hablaba de un presupuesto, un porcentaje, es cierto, pero ¿cómo va? Claro, correcto. Bueno, ahí existe un problema realmente, porque la ley menciona que las entidades, los gobiernos regionales y locales deben gastar hasta el 1% de su presupuesto que ya de por sí es mínimo, no significa pues un presupuesto real para poder atender este sector de la población, pero las municipalidades regionales, ¿no? y locales utilizan esta concepción de hasta para poder invertir un porcentaje mínimo al 1%. Entonces se requiere el cambio de esta ley para que se disponga que se debe aumentar este porcentaje de inversión para la atención a las personas de discapacidad y que sea un porcentaje real, ¿no? Que no cabe una interpretación por parte de las autoridades para que este presupuesto pues sea efectivo y real su inversión para las personas con discapacidad. Así es, y en cuanto a la inclusión laboral, ¿cómo vamos? Porque tengo entendido de que los municipios también deberían cumplir con este porcentaje de personas con discapacidad, en los trabajos también debería haber y no se cumple. Bien, en cuanto al cumplimiento de la cuota laboral para las personas con discapacidad, es un desafío que está pendiente para las instituciones tanto públicas como privadas. Necesitamos promover la contratación de personas con discapacidad y garantizar su permanencia en el lugar de trabajo, incluso mediante la implementación de ajustes razonables que les permita realizar adecuadamente sus labores. Bien, muchísimas gracias, señor Martín Unda, por la comunicación. Solamente para que nos reitere, por favor, qué actividades centrales van a desarrollar el día de mañana al conmemorarse este 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bien, en primer lugar, en nuestra función de protección y promoción de derechos, ¿no? Como Defensoría del Pueblo, queremos instar al Estado en todos sus niveles de gobierno a participar en la eliminación de la discriminación estructural que existe en la sociedad peruana y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con igualdad en igualdad de oportunidades con los demás. Del mismo modo, hacemos un llamado a la ciudadanía en general a apoyar esta tarea de eliminar barreras. Muchas veces estas son parte de posiciones personales que no hacen más que seccionar o discriminar. Nadie está libre de adquirir en algún momento algún tipo de discapacidad. Así es, bien, gracias por la comunicación. Gracias, Martín Unda, representante del Programa de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo.